bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. Hoy tenemos como invitado al pastor Daniel Scarone, autor de varios libros, que se desempeña como vicedirector de la Asociación Ministerial Adventista en el estado de Michigan, Estados Unidos. Bienvenido a Diálogo al Punto. Un gusto, doctor. Vamos a tocar un tema que sé que les va a interesar y que los va a ilustrar y los va a dejar pensando. Durante siglos después de la ascensión de Jesús al cielo, el cristianismo se convirtió en una religión pujante, dinámica, que fue ocupando primero el área del Mediterráneo y luego extendiéndose a otros lugares, mientras que las otras religiones mundiales ocupaban regiones específicas en el Cercano Oriente y en el Asia. Sin embargo, hoy hay cristianos en todas partes del mundo, mientras que el Islam y variedades del budismo y el hinduismo se han establecido más y más en el occidente. A la vez, perdura entre nosotros el judaísmo en sus diversas variedades. Para empezar, Pastor Scarone, nos interesará ver un mapa mundial en donde se presentan las áreas que ocupan ahora las principales religiones mundiales. ¿Quiere hacer algún comentario sobre esto? Claro, con todo gusto, doctor Rassi. Ustedes van a estar viendo en pantalla este mapa y cuando ven el color, les llamo la atención sobre el color rojo que indican las confesiones que adhieren al protestantismo, las azules que adhieren al catolicismo e inmediatamente ustedes van a encontrar la del ocre, o mostaza quizás allí, que son las relacionadas con el cristianismo y que sería la ortodoxa, la ven en la parte de Rusia, etcétera, etcétera. Luego van a encontrar en verde el segundo movimiento mundial, que es definitivamente el Islam, y definitivamente luego los demás. Hay otro mapa que nosotros tenemos y posiblemente en este momento lo podemos poner en pantalla, que les da una idea de las proporciones que ustedes pueden llegar a tener y les está indicando que en este momento, y esto es estimativo, el 32% de la población mundial adhiere al cristianismo, el 21.5% al mundo musulmán. Hay un 16% creciente no religioso o que no se expide en aspecto de fe, 14% el hinduismo, religiones del área de China un 6%, y otras confesiones, el budismo está en 6%, del budismo vamos a hablar un poquito más adelante, y definitivamente el judaísmo sería un 0.2% en relación con el resto del movimiento. Aquí tenemos el panorama general y le va a interesar a nuestra audiencia que el pastor Scarone se ha interesado en este tema y ha publicado un libro que se llama Credos Contemporáneos. Y es un libro que abarca un resumen de las principales creencias de las que vamos a estar hablando ahora. Ahora, ¿qué motivo lo impulsó a usted, pastor, a investigar este tema de las creencias de estas grandes religiones mundiales? Básicamente creo que nosotros tenemos un desafío que es el que nos une, que es misional. La razón de la fe que tenemos no solamente es que la tenemos para nosotros, sino que es la fe que compartimos. Amén. Y la necesidad de compartirla involucra conocer. En el libro Credos Contemporáneos vale la pena que solo 2 de los movimientos que vamos a estar hablando son tratados, porque allí hablamos de catolicismo, ciencia cristiana, Iglesia de Dios Universal, judaísmo, islamismo, mormonismo, ocultismo, New Age, pentecostalismo y teología de la liberación. Es decir, islamismo y judaísmo serían 2 de los puntos. Ahora, el cristianismo comenzó a expandirse muy poco después de la ascensión de Jesús y tal como Él lo había anunciado, porque nos entregó
un agente dinámico. Háblenos un poquito de este pasaje. Básicamente es el que refiere el doctor Rassi, y si usted nos está siguiendo en este momento puede abrir su Biblia en el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 8, que es el texto de la dinámica que tiene el libro de Hechos de los Apóstoles. Y usted va a encontrar que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y viene el agente dinámico que dice el doctor Rassi, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es decir, aquí aparece un cambio de un plus del discipulado a la testificación. Amén. Es decir, son discípulos y además testigos. Y en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una de las cosas que son interesantísimas es que cuando uno va al libro de Hechos de los Apóstoles, un puñado de discípulos temerosos del Señor que estaban en un aposento alto, comienza la historia que narra Lucas. Y cuando llegamos al capítulo 28, están en todas las orillas del Mediterráneo. Qué notable. Y usted en su estudio habla de un movimiento de ida y vuelta en este concepto del avance y tal vez un poco de retroceso del cristianismo. Háblenos acerca de eso. Bueno, es evidente que hay una expansión, y esa expansión la vamos a encontrar especialmente en ciertos periodos de la historia, en la cual quizás en los periodos en los cuales la Iglesia y el Estado estuvieron asociados en la antigua Europa, y que a través de España, Portugal, fueron vehículos, y Holanda también, y quizás Inglaterra, fueron vehículos que llevaron, digamos, una expresión del cristianismo que llegó a calar por imposición. Pero con el paso del tiempo, nosotros encontramos que las antiguas religiones, que antes, como usted bien dijo al principio, estaban establecidas geográficamente, salieron de su contexto geográfico y comenzaron a expandirse, ya no dentro de su territorio geográfico, sino ahora dentro del territorio geográfico de donde primaba el movimiento cristiano, es decir, el mundo occidental. O sea, algo nos ha pasado también a nosotros como cristianos. Tal vez hemos abandonado un poco el concepto bíblico, y usted usaba la palabra secularización. ¿Qué es esto? Básicamente usted lo trabajó mucho mejor que un servidor, y definitivamente publicó un libro sobre ese aspecto que ha guiado nuestra reflexión en tiempos de estudio. La secularización es básicamente ese universo de cosmovisión que presiona a la visión cristiana y comienza a condicionarla dentro del séculum o mundo, y a darle valores que no son propios de la fe, sino son valores cristianos. Y encontramos que hoy en día el cristianismo está asediado por la secularización, por el fenómeno de la posmodernidad, y algunos están hablando de que estamos iniciando una especie de cultura postcristiana. Ahora, estaba usted hablando del cristianismo, y ahora vamos a hacer un salto al judaísmo, que es la creencia antigua. Denos algunos datos acerca de la población de origen hebreo, judío. Denos unos datos. Bien, las estadísticas generales están hablando de unos 18 millones de judíos en el mundo, lo cual no es un número alto. Tenemos más en Estados Unidos que en Israel. Es algo curioso, es muy curioso ese aspecto, y definitivamente tenemos algunos sectores en los cuales en Argentina, por ejemplo, en Uruguay hay colonias bastante grandes de personas de la fe judía, y obviamente Brasil con 107.000 en las estadísticas, México 40.000, Chile 18.500 y Uruguay 17.200 aproximadamente. Ahora, ¿cuáles son las creencias fundamentales de los judíos? O sea, hay ciertas variedades, pero hay ciertas creencias en que todos coinciden. Vale la pena que nosotros entendamos, y que la audiencia de este programa entienda, de que hay, como usted dijo, distintas corrientes. Sí. Es decir, el judaísmo se ha
dividido. Hoy, si bien no están los fariseos del Nuevo Testamento ni algunos otros movimientos sociológicamente establecidos en el plano neotestamentario, los artículos de fe pueden variar, pero los que vamos a compartir en pantalla son los que Rabí Moses ben Maimónides, conocido, ha establecido: la existencia de Dios, la unidad de Dios, la espiritualidad, es decir, Dios es espíritu, es lo que quiere decir esto, la eternidad de Dios, que es un solo Dios, el objeto de culto, la revelación a través de los profetas, la preeminencia de Moisés entre prácticamente todos los profetas de las Sagradas Escrituras, la ley dada por Dios en el monte Sinaí, la inmutabilidad, es decir, sin cambios en la Torá, como la ley de Dios, la presciencia de Dios, es decir, el Dios que todo lo conoce, que se revela en las acciones de los hombres, la retribución, es decir, habrá un juicio y la venida del Mesías y la resurrección. De modo que estamos muy cerca nosotros. El punto tal vez es la realidad del Mesías, que los judíos esperan y que los cristianos, basados en las profecías, creemos que vino en la persona de Jesús. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo podemos tender un puente hacia nuestros amigos? Yo creo, doctor Rassi, que ese es el puente. Porque cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no tiene prácticamente otro mensaje para el pueblo judío que la conexión del Antiguo Testamento con lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Y cuidado, nosotros debemos ser cuidadosos con ese sentido, porque eso es el Tanakh para ellos, es decir, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento es toda la Escritura y única Escritura. Correcto. Pero cuando nosotros vamos a esa Escritura y le decimos, miren, ustedes están esperando el Mesías, pero cuando nosotros vamos a ver las profecías, ustedes la tienen aquí, y ese cumplimiento de las profecías está en el Nuevo Testamento, y este es el anuncio del Nuevo Testamento. Es decir, recordemos algo que es importante para el ejercicio de este aspecto. Los primeros cristianos todos fueron judíos. Bien. Hacemos un salto rápido ahora a la segunda gran religión mundial, el Islam o el maometismo, que es también una fuerza muy dinámica que compite con el cristianismo. Háblenos un poquito de esa cultura islámica que ha dejado huellas y que aún conocemos hoy. Al hablar del Islam hablamos del mundo arábigo, y cuando hablamos del mundo arábigo tenemos que hablar del impacto, y vale la pena entender que el nombre Alá, por ejemplo, se ha extendido a influencias idiomáticas más allá del universo del árabe. Sí. Los caldeos, que viven y radican en la zona de Irak, desde el antiguo y presente Irak, hablan el árabe. Y algunos de ellos son cristianos y definitivamente lo nombran al mismo Dios del cual nosotros hablamos como Alá. Y la influencia, especialmente en el mundo hispano, al cual está dirigido este programa, de la cultura arábica es muy grande, en el idioma, la arquitectura, etc. Nos interesa ver el mapa de la presencia de la población musulmana. Bueno, la presencia lo vimos en el mapa primero y lo habíamos señalado definitivamente en dicho momento, y en el mapa está en el color verde. Pero quiero decir que el mapa es geográfico, porque hoy en día encontramos que hay una gran invasión o presencia, por decirlo de un modo más aceptable, en Europa. Y lo vamos a encontrar en Italia, Francia, España, Inglaterra especialmente, y en algunos de esos lugares están tomando los lugares que estaban antiguamente destinados al culto cristiano. Bien, hemos apenas tocado el tema del judaísmo, del Islam, y vamos a hacer un paréntesis y vamos a seguir interrogando al pastor Scarone acerca de este movimiento importante que debemos conocer como cristianos para entenderlos. Ya regresamos. Si usted desea vigorizar su mente y su vida cristiana, lo invitamos a visitar el portal de la editorial Adventus. Allí encontrará un rico menú de libros de autores adventistas sobre diversos temas. Los puede adquirir desde cualquier parte del mundo con una tarjeta de crédito. Visite hoy nuestro catálogo electrónico adventus21.com.
Continuamos en nuestro diálogo con el pastor Daniel Scarone acerca de estas grandes 4 religiones mundiales. Hablamos del judaísmo, ahora empezamos con el Islam, que es dinámico y está penetrando el occidente. Y tal vez la pregunta importante es, ¿cómo podemos tender puentes de respeto y de amistad hacia ellos para mostrarles a este Jesús, este Salvador del mundo y Rey que viene? ¿Cuáles serían entonces los puntos de contacto? Gracias, doctor Rassi. Yo creo que hay varios elementos. Uno de ellos es conocer algunas de sus prácticas, sus visiones, etcétera. Conocer algo del Corán, conocer algo de del hadiths o el hadiths, que serían las tradiciones orales de Mahoma. Conocer el contenido del Corán, también del hadith. Entender que el Corán se refiere al mundo cristiano como el pueblo del libro. Ajá. Identifica a judíos y a cristianos. Y hablar acerca o entender que el Corán es diferente de la Biblia y al referirnos a Mahoma, el profeta, hacerlo con cuidado. También saber que el Corán refiere a figuras como Jesús, Abraham, Moisés, etc. No solamente son citados. El único punto es que en relación con Jesús, Jesús es un profeta, es humano y no es divino. Bien, entonces vamos a pasar al otro grupo religioso de los budistas. Interesante que el budismo es una religión, pero tal vez algo más. Es una mezcla interesante, ¿verdad? Es interesante. El budismo ha despertado un análisis por el hecho de que no es una quizás religión formal, porque no hay una adoración formal de una divinidad. Correcto. Y ellos se identifican como no teístas, es decir, ellos no reconocen una existencia de Dios. Alguien llamó al budismo la religión del ateísmo práctico, en el sentido que no hay un Dios, pero hay una línea filosófica. Correcto. Y hay un punto que usted menciona en su libro y en nuestro diálogo acerca de un camino de 8 etapas. Explíquenos eso. Bueno, para ellos están, en primer lugar, el nexo son las 4 nobles verdades. Sí. Y entonces la noble verdad del sufrimiento que viene prácticamente del hinduismo. Sí. Cuando nosotros estudiamos comparativamente budismo e hinduismo, vamos a encontrar que Siddhartha Gautama, el fundador, viene de esa extracción y el sufrimiento es inherente prácticamente en el hinduismo. El origen de los deseos sensoriales y la extinción del deseo y el camino medio, es decir, evitar los extremos. Cuando llegamos a ese punto, encontramos que hay un óctuple camino a seguir, que es esta cuarta noble verdad. Se divide en 4 secciones: la comprensión correcta, el pensamiento correcto, la palabra correcta, la acción correcta, la ocupación correcta, el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. De modo que es una ética prácticamente. Es una ética con visos de religión. Llama la atención los principios que obedecen los monjes budistas, ¿verdad? Sí. Háblenos de eso un poco. Básicamente ellos responden a una serie de conceptos que son importantes. Tienen prohibido, por ejemplo, matar, robar, fornicar, adulterar, mentir, beber alcohol, comer en periodos de abstinencia de su calendario que tienen, bailar o practicar formas de entretenimiento que sean socialmente mundanos o apegados a la mundanalidad, usar perfumes, esa es una de las características, dormir en camas que no estén sobre el piso y aceptar ofrendas de oro o de plata. Esas son algunas de las características. O sea, es una conducta ascética, digamos. Es un ascetismo. Es un ascetismo que atrae, ¿verdad?, a mucha gente en Occidente y penetra de una manera singular el pensamiento. ¿Qué es lo que atrae al Occidente a esta gente que busca algo más sencillo? A mí me llamó mucho la atención encontrar a personas que dicen, bueno, yo he sido de antecedente de tal y tal denominación religiosa y citan un cuerpo religioso importante, pero me atrajo el budismo
porque no está envuelto en política, está alejado del materialismo occidental, no persigue las vías del capitalismo, está alejado de las guerras y los conflictos, es pacifista, no, si bien no teísta, no es dogmático, es decir, no hay un credo en el cual puede entrar en conflictos con interpretación, no tiene nada de eso. Y definitivamente la generación actual del mundo occidental es no conflictiva, elude la apologética y a veces se puede ver envuelta en esos aspectos. Es muy importante que pensemos en eso, porque el budismo ha penetrado la cultura occidental de una manera sutil que a veces no siempre detectamos. Y entonces llegamos con el pastor Scarone a la última gran religión mundial, que es el hinduismo. Háblenos un poco de la visión general del hinduismo. Bueno, el hinduismo es bastante interesante analizar el fenómeno del hinduismo, porque el hinduismo tiene una convergencia más geográfica que doctrinal. Es decir, cuando hablamos de hinduismo, nosotros tendríamos que hablar de un sinnúmero de confesiones o movimientos que están involucrados en un paraguas geográfico que es el Indo, el mundo hindú de la India. Y también Nepal. Y Nepal, sí. Donde hay en el momento 3 grandes vertientes y hay muchísimas versiones sectarias. Son el Jaivismo, el Vaishnavismo y el Shaktismo, serían prácticamente las 3 vertientes más grandes que hay del hinduismo. Incluso hay que destacar de que es una religión politeísta. Por supuesto. Hay una gran abundancia de dioses. Brahma es una de las divinidades. Háblenos de eso. Vishnu es el siguiente, Shiva. Hace algún tiempo, de paso, y quiero compartir esto, estuve compartiendo estudios de la Biblia con una persona del hinduismo. Sí. Y su familia estaba muy apegada a Shiva especialmente, y para ella encontrar en el mundo cristiano y en Jesús un salvador, un protector, fue un descubrimiento extraordinario. Qué lindo. Y me llegó a decir al final de los estudios, me dijo, pastor, yo hoy soy una hindú, porque tenía su sellito aquí, ¿no es cierto? Pero yo soy una conversa al cristianismo enteramente. Venía a nuestra iglesia, tenemos un traductor especial y definitivamente mi esposa detrás de cámara puede asentir con eso, y se le traducía al inglés, que era el vehículo con el cual nos comunicábamos. Bien, algunas prácticas esenciales. Estamos acordándonos de que tenemos pocos minutos para terminar, que destaquen al hinduismo, prácticas e ideas. Sí, hay algunas de ellas que son importantes, las mencionamos. Uno de los aspectos que es interesante es ver cómo el hindú es comparado, o el hinduismo es comparado con algunos otros movimientos religiosos, y definitivamente para el cristianismo, el cristiano es un pecador arrepentido, para el musulmán un esclavo obediente de Alá, y en el caso de hindú es un hospedador de la divinidad. Ese concepto me llamó mucho la atención al leerlo en la descripción, pero definitivamente hay varias prácticas, obviamente varias concepciones. La reencarnación, correcto, y que está vinculado con el espiritualismo y el espiritismo, sí, está enraizada en prácticamente todos los movimientos hinduistas. La práctica del yoga, con algunas conexiones con el budismo, la vamos a encontrar también allí. La meditación trascendental la vamos a encontrar allí. Ambas son factores, llamémoslo de este modo, factores de inspiración del New Age, que nosotros vamos a encontrar que está atrayendo también algunas prácticas, y definitivamente todas las prácticas destinadas a la liberación y el bañarse en el Ganges, etcétera, etcétera. La misma divinidad, el Ganges es considerado una divinidad. Correcto. Pues, ¿qué podemos hacer? Aquí, como cristianos bíblicos, ya hablamos de entenderlos para hablar de una manera que nos entiendan, pero ¿cómo filtrar
¿Qué podemos hacer rápidamente, pastor? Yo lo que vi en mi caso es muy sencillo. El testimonio poderoso del cristianismo es envolvente y atrapante. Sí. Y en el caso de esta hinduista, porque definitivamente la divinidad Shiva era una de las que ella seguía, encontré que cuando se comparó Jesús con esas divinidades, Jesús ganó completamente su corazón. Así que, hermanos, tenemos que conocer la Biblia para distinguir las creencias de esos otros grupos. Tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios y llegando ya al final, me parece a mí que al final de la historia el Señor nos anima con dos pasajes claves que quisiera que usted mencionara, que es el consejo en Mateo 24. Más el que perseverare hasta el fin, dice las Sagradas Escrituras el Señor allí, este será salvo. Y también señala en el capítulo 24, el versículo 14, mas será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué pasaje tan animador, qué promesa de Jesús. Gracias, pastor. Un gusto. Para pintarnos este cuadro del desafío enorme por el cual debemos orar y vivir como testigos, que es el mandato de Jesús. Seremos testigos en el trabajo, en la universidad, en el vecindario, hasta que Jesús regrese. Porque en el Apocalipsis, allí se nos dice que va a haber una multitud que nadie podía contar. Y ojalá no solamente estemos nosotros, sino también a esas personas para las cuales les hemos presentado a Jesús, la única y mejor esperanza del mundo siempre. Hasta la próxima entrevista. Gracias por estar con nosotros.